Vamos a ver este cuaderno, es el cuaderno 12, decir pascual, en el sentido de que nos habla del resucitado, porque nos habla de la presencia de Jesús, de la resurrección, ¿no? La portada, hemos querido en la portada pues mostrar jóvenes alegres mirando juntos a cámara, contentos, unidos, ¿eh? Esa es un poquito la idea que hemos querido resaltar, dentro de que intentamos siempre sacar en las portadas, digamos, un espejo de ellos mismos, ¿no? de adolescentes, de jóvenes, etc., ¿no? Preguntándonos por la pregunta en quién quiero confiar o en quién puedo confiar o en quién confiar, en el fondo lo que estoy haciendo es descubriendo, en contraste con el otro, encontrándome a mí mismo, ¿no? Me encuentro a mí mismo, encuentro mi identidad en el contraste con el otro. El texto es muy interesante, es un texto conocido, es un texto, pero es bonito porque no solamente describe las características de la verdadera amistad, sino que plantea que la amistad requiere un esfuerzo por parte del que quiere realmente conservar y acrecentar una amistad, tiene que trabajarlo, tiene que esforzarse, ¿no? La alteridad y la capacidad de amistad es un don de Dios, ¿no? Pero nosotros queremos más allá con la catequesis, queremos mostrar la amistad generada por Jesús en medio, que es la máxima amistad, ¿no? ¿Qué es lo bueno de esto? Que fijaros, en el fondo, todo lo que está en el cuento, los consejos que aparecen en el cuento, están aquí. Pero aquí están dichos de un modo más profundo y más bello, literariamente, todavía que en el cuento, ¿no? Y es muy importante el tema del anhelo de una verdadera amistad, porque precisamente aquí es donde queremos llegar, en el centro de la catequesis, a encontrar el amigo que nunca falla, en el que podemos siempre confiar, que es Jesucristo. Es un poema que está puesto como en palabras de Jesús, ¿no? Amigos para siempre, mis amigos, pero sabed que yo os amé primero. ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios Padre, está hablando de Jesús. Y en este mismo texto aparece el mandamiento nuevo del amor. O sea, aquí hemos puesto solamente el párrafo, pero el contexto de este texto es el mandamiento nuevo del amor, viene justo delante de este texto, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto tiene mucho que ver con la comunión de la Iglesia, pero también con el ecumenismo, porque el ecumenismo en el fondo, ¿qué es? La búsqueda de una presencia de Jesús en medio que se ha perdido. Es volver a recuperar esta presencia de Jesús en medio, el ecumenismo, ¿no? Lo que hacemos en el ecumenismo es intentar volver, por lo menos desde la vida, ¿no? Volver a convivir juntos, católicos y ortodoxos, católicos y hijos de la Reforma Protestante, hijos de la Reforma Protestante y ortodoxos, es decir, las tres grandes ramificaciones de la Iglesia que son rupturas de la única Iglesia, ¿no? La única Iglesia se ha roto en tres y entonces estamos llamados a recomponerla. Esto es desde la presencia de Jesús en medio, ¿no? Ese es el punto de referencia. Aprovechando que les hablas del ecumenismo, les puedes hablar también del ecumenismo familiar, ¿no? Entonces, no para hablarles explícitamente, pero sí que ellos lo piensen. Entonces, si les planteas una pregunta como esta que hacemos, ¿solo Jesús presente entre nosotros podrá recomponer la unidad de los cristianos o cualquier otra ruptura entre los hombres? ¿Crees que esto será posible? El soñar está en el espíritu del alma cristiana. O en el fondo no es lo que está haciendo Jesús en el huerto de los olivos cuando le dice al Padre, Padre, que todos sean uno, está soñando. Hemos elegido desde el versículo 15 al 20, no solamente el 20, sino desde el 15, porque si no sacamos la frase de su contexto, que es lo que nunca tenemos que hacer con la Biblia. La propuesta de la corrección fraterna, en sus tres fases, a solas con el hermano, en grupo cercano, en medio de toda la comunidad. En el contexto no es importante solo la cuestión de la corrección fraterna y los pasos necesarios requeridos por el amor al prójimo desde la prudencia y la discreción, sino el hecho mismo de abordar las relaciones entre los miembros de la comunidad cristiana en clave de confianza, de ayuda mutua y de unidad. La meditación vale más, nos pone ante la necesidad de establecer como cristianos una escala de valores. ¿Puede haber algo, por muy verdadero, bueno y hermoso que sea, que valga más que Jesús mismo? Si la presencia de Jesús en medio de los hombres genera la Iglesia, viene bien comenzar la catequesis formativa explicando por qué la Iglesia es pueblo de Dios y por qué sus notas son la unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad. Es decir, esta es la catequesis sobre las notas de la Iglesia. Porque precisamente la comunión de la Iglesia es un misterio porque depende de una presencia misteriosa. No es una presencia visible
es una presencia misteriosa, que es la de Jesús, ¿no? El recuadro favorece relacionar las notas de la Iglesia con la vida real y concreta de la Iglesia, hasta donde alcanza el conocimiento que de ella tienen los que participan en la catequesis, entre los cuales el catequista servirá para completar la relación. Porque les preguntamos, ¿podrías poner ejemplos que muestren fielmente cada una de las notas o características de la Iglesia? Que él vea que estas notas no son cosas abstractas, sino que son reales, ¿no? Entonces, pues que el conocimiento que ellos tienen desde la parroquia y tal, pues ¿por qué es una? Pues a lo mejor, si ellos no salen, les podéis decir, oye, ¿tú sabes que si vas a cualquier parte del mundo y vas un domingo a misa, las lecturas son las mismas? Pues ya te da un signo de unidad, una iglesia una, ¿no? Y pues podemos ayudarles a poner ejemplos para que vean que esto de una santa católica y apostólica tiene que ver con la vida real de la Iglesia, ¿no? San Francisco y Santa Clara de Asís. ¿Por qué estos santos para hablar de la presencia de Jesús en medio? Podríamos haber elegido muchos otros. En principio, el poder elegir a dos santos que se santifican juntos. San Francisco de Asís y Santa Teresa son dos consagrados que entre ellos hay una unidad, históricamente es clarísimo, hay una unidad que sobrepasa los límites humanos. Hay una unidad de corazón, una unidad de espíritu. Podían entenderse sin hablar. Eran los dos profundamente místicos y profundamente unidos, ¿no? Y no era una unidad de enamoramiento o una unidad de... No, era una unidad mística 100%, ¿no? Que esta unidad de Jesús en medio, en la Iglesia, no está llamada solamente a quedar encerrada en medio en la Iglesia, en las paredes de la Iglesia, sino que es una unidad que genera la unidad en la sociedad y en el mundo, ¿no? La presencia de Jesús en medio entre dos cristianos genera unidad en todos los demás ámbitos, en el ámbito de las familias, en las oficinas, en las fábricas, en las escuelas, en los parlamentos. Y aquí hablamos, compartimos y participamos, hablamos de uno de los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia. Sabéis, los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia: la búsqueda del bien común. Antes de la búsqueda, el primero es la dignidad del ser humano, el segundo, la búsqueda del bien común, el tercero, el principio de solidaridad, y el cuarto, el principio de subsidiariedad. ¿Cuál es el que más de estos 4 principios, el que le viene como anillo al dedo a todo el tema de la unidad y de Jesús en medio? Pues el principio de subsidiariedad. ¿Cuál es el principio de subsidiariedad típico, propio, genuino de la doctrina social de la Iglesia? O sea, se inventa la palabra y lo explica León XIII y la doctrina social de la Iglesia. Es una palabra, subsidiariedad, que la encontraréis en casi todas las constituciones democráticas, en casi todos los planteamientos de ordenamiento jurídico político, pero es un principio que nace del cristianismo, pero no del siglo XVI, del siglo XIX-XX, el principio de subsidiariedad. Y luego en Comunicamos hablamos de una consecuencia de la participación, que es el de la opinión pública. Yo creo que es bueno que los chavales, desde una perspectiva cristiana, entiendan qué es esto de la opinión pública. Entre otras cosas porque los chavales hasta ahora les hablas de los medios de comunicación y les estáis sin cuidado. Les interesa la comunicación a través de los medios, pero no los medios de comunicación y menos la información. Entonces, es bueno explicarles que en la sociedad en la que viven tienen que ser participativos. Para ser participativos tienen que estar bien informados. Y para estar bien informados tienen que ser críticos y al mismo tiempo valorar la importancia que tiene la opinión pública. Y luego pasamos a, como veis, voy un poquito más rápido, a oramos. La creación huella de la unidad en la diversidad. De algún modo estamos hablando de unidad, de Jesús en medio, que genera unidad, pues vemos que la propia naturaleza nos está mostrando esta unidad, ¿no? A través de las criaturas, ¿no? Entonces, la bendición de las criaturas. Y luego el texto, ya que hemos tenido a San Francisco de Asís en Imitamos, pues aprovechamos aquí y volvemos otra vez a San Francisco de Asís con el cántico de las criaturas, ¿no? Y luego creo que también es evocativa la foto de mi diario, ¿no? En un plano largo de unos jóvenes andando y hablando juntos, la semilla de la unidad, pero en medio de muchos otros, ¿no? Porque la vocación de la unidad es para todos, ¿no? No solamente para ¿no? Eso que dice tanto nuestro arzobispo, el cardenal Osoro, de que no tenemos que hacer una iglesia estufa, ¿no? Que es una iglesia en la que estamos muy a gustito, porque estamos unidos, 4 o 5, y el mundo va por ahí, ¿no? Esa unidad tiene que ser siempre y es extensiva, ¿no? Entonces, un poco en esa idea. Y el salmo que hemos elegido en la contraportada, pues es del Salmo 133,
ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos juntos, ¿no? Los hermanos unidos, ¿no? Mejor que esto.